El Tren de Aragua nace en una prisión, crece en un país y se reproduce en un continente. La periodista Rona Rísquez desnudó esa realidad en un libro que cuenta la historia de la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. El Tren de Aragua es una organización criminal que nace en una prisión venezolana, la prisión de Tocorón. El Niño Guerrero es uno de los líderes, uno de los jefes, quizás el más visible del Tren de Aragua. Su nombre es Héctor Guerrero Flores y pues es una persona que estaba presa en la cárcel de Tocorón hasta hace apenas unos meses, cuando la cárcel fue tomada por el gobierno venezolano. Sobre su paradero, desde ese momento, desde septiembre de 2023, cuando fue tomada la prisión, no se sabe nada. En terreno, la periodista Beatriz Adrián buscó detalles de ese peligroso criminal del que a duras penas se conoce una fotografía. Alias Niño Guerrero es uno de los delincuentes más buscados aquí en Venezuela y en América Latina por operar como líder de la megabanda conocida como el Tren de Aragua. Tiene 42 años y quienes lo conocen dicen que viste como un modelo y que su proceder parece más el de un gerente que el de un delincuente. En esta cárcel del estado Aragua, en Venezuela, el líder del Tren de Aragua, Héctor Rutherford Guerrero, alias Niño Guerrero, inició sus operaciones en 2014. Aquí vivía como un rey, con piscina, discoteca, casinos. Yo muchas veces llegué a ver a Niño Guerrero con un fusil de asalto en sus piernas y atrás 4 personas con fusiles de asalto. Gente que pagaba para entrar a las discotecas allá adentro, montaron una tarima y traían músicos de afuera, todo el mundo armado, todo el mundo bebe. O sea, no hay límite. Dentro de la prisión y fuera de ella, alias Niño Guerrero controlaba un conjunto de operaciones criminales. Controlaba la venta ilegal de alcohol, la venta de drogas, las apuestas, la prostitución y otras actividades ilícitas que también le redundaban en muchas ganancias. Aparte, desde la cárcel de Tocorón se cometían muchos delitos y se coordinaban muchos delitos. Por ejemplo, es conocido que en el estado de Aragua a muchas personas les robaban el vehículo en las calles del estado de Aragua y para recuperarlo tenían que ir a la cárcel de Tocorón a pagar una especie de extorsión para la recuperación de ese vehículo. También desde la cárcel de Tocorón se conoce que se realizaban extorsiones vía telefónica y estafas también hacia las distintas partes de Venezuela. Y también es conocido que, entre otras cosas, se coordinaban secuestros. Mensualmente le ingresaban a sus arcas $140.000 solo por el cobro de extorsión a los más de 7.000 presos de la prisión Tocorón. En Venezuela el principal delito que realizan es la extorsión a comerciantes y empresarios, pero también a jugadores de béisbol que son firmados por equipos extranjeros. A partir de 2019 y debido a la crisis económica en Venezuela, la megabanda decidió expandir sus operaciones hacia Colombia, Perú, Chile y otros países de América Latina. En 2023, tras un allanamiento a la cárcel de Tocorón, aquí en el estado Aragua, en Venezuela, alias Niño Guerrero logró escapar. El gobierno de Maduro pide $250.000 por información acerca de su ubicación. Sin embargo, no se tiene información sobre su paradero. La detención de miembros de esta banda en otros países dejó en evidencia el liderazgo de Niño Guerrero por fuera de Venezuela. Rona Rísquez habla en su libro sobre la expansión del grupo criminal aprovechando la migración venezolana. El Tren de Aragua ha utilizado, ha vivido, ha explotado a los migrantes venezolanos. ¿De qué manera? A las mujeres las utiliza para trata, para explotación sexual, las mueven a distintos países donde son explotadas sexualmente por esta organización y pues son esclavizadas por este grupo. En el caso de los migrantes en general, pues les cobran para permitirles pasar de una frontera a otra, o han creado unas especies de agencias de viaje de maletín con las cuales cobran para movilizar a los migrantes venezolanos. A Colombia entran muy fácilmente por las fronteras, por las trochas, por lo que hemos conocido estos pasos que son improvisados, que se llaman trochas. Cuenta la investigadora que el Tren de Aragua fracasó en su intento por instalarse en Arauca porque las disidencias de las FARC lo impidieron. Por eso terminaron llegando a ciudades como Bogotá, donde montaron un imperio criminal que César Chaparro de Noticias Caracol logró recrear minuciosamente. El Tren de Aragua en Colombia tiene el mismo protagonista que en Latinoamérica, alias Niño Guerrero, que en el año 2019 envió a alias Osmer, uno de sus más importantes secuaces, para apoderarse de una zona especialmente de Bogotá. Allí empezaron las extorsiones, allí empezaron los homicidios y agravar las torturas que hacían o ejecutaban contra sus enemigos para apoderarse de una zona conocida como el Amparo.
Tren de Aragua llegó al sector del Amparo en el sur de Bogotá hace ya 5 años. Allí empezó a disputarse el territorio con otra banda delincuencial de colombianos conocida como Los Camilos, antiguos amos y señores de la zona. El sangriento enfrentamiento, que duró casi un año, lo ganó el Tren de Aragua al mando de alias Osmer, hombre de confianza de alias Niño Guerrero y quien tenía la misión de apoderarse de toda la cadena del microtráfico en la ciudad. Se desarticula por parte de la Policía Nacional, se logra la desarticulación total de esta organización criminal, Los Camilos. Entonces ellos aprovecharon este momento y a raíz de esto tomaron el control total de este sector. Alias Osmer, jefe del Tren de Aragua en Colombia, reclutó un alto número de migrantes bajo la promesa de comida y un sitio para dormir a cambio de entrenarlos en macabras técnicas criminales, asesinar y descuartizar a los enemigos del Tren de Aragua, además grabar los ataques y subirlos a las redes sociales. Esto lo hacían con el fin de obtener poder y de generar temor y zozobra ante los demás comerciantes para que de alguna manera o las bandas criminales que eran rivales en ese momento en este sector generar así como ese temor para poder tener el control total de este sector. De la misma forma empezaron a intimidar a los comerciantes para extorsionarlos. Hay amenazas verbales o hay amenazas con panfletos o con fotos. Estos delitos hicieron crecer como espuma los ingresos del Tren de Aragua en Bogotá. De acuerdo a nuestros investigadores, semanales entre 50 a 60 millones de pesos. Pero no solamente el recaudo que hacen estas estructuras criminales por el tema de narcotráfico, sino también por las extorsiones que hacen a la perfilación de los lugares que tienen ellos en las áreas que están allí para ellos generando sus acciones criminales, que semanalmente están entre 7 y 10 millones de pesos. La explotación sexual es el otro negocio del tren en Colombia, como lo reveló tras una arriesgada investigación la periodista venezolana Rona Rísquez. En su libro, La Comunicadora aseguró que una famosa actriz y modelo venezolana conocida como Rosita fue detenida en el 2012 como sospechosa de colaborar con la fuga de la cárcel de Tocorón de Héctor Guerrero Flores, el cabecilla del Tren de Aragua. Meses después, la mujer quedó libre bajo una medida cautelar. Alias Rosita, según la periodista, también hizo shows como DJ en discotecas de Bosa y la Primera de Mayo, barrios populares en el sur de la capital colombiana. Las mismas zonas dominadas por el Tren de Aragua para vender drogas ilegales, extorsionar y explotar sexualmente a niñas y mujeres. Hacen la perfilación de las jóvenes, las ofrecen como acompañantes o las inducen a establecimientos comerciales a que trabajen allí y se presten o alquilen su cuerpo por espacios de días, meses, y ahí generan un porcentaje a estas estructuras, que es lo que nosotros estamos trabajando muy fuerte con infancia y adolescencia, con nuestros investigadores, para poder hacer una protección de nuestros niños y adolescentes. El negocio criminal del Tren de Aragua logró frenarse temporalmente con la captura a mediados del 2022 de alias Osmer y de 19 de sus hombres. Aquí entró en escena otro criminal, alias Satanás, quien aprovechó esas capturas para apoderarse del sector del Amparo en la localidad de Kennedy, una de las más populosas de Bogotá. ¿Por qué Kennedy y por qué el Amparo? Porque en estos lugares de pagadiarios donde se les facilitaban el tema de la vivienda para ellos, donde aumenta el incremento de inmigrantes de nacionalidad venezolana, ya con la llegada de Satanás comienza a organizar y dinamizar el tema de estas personas para él poder dinamizar o tener el control de esa zona, porque era donde era el tema del microtráfico, el tema de las extorsiones, el tema de los homicidios, y era su centro de operaciones. Tras casi un año de persecución de la policía, alias Satanás y al menos 80 de sus integrantes terminaron presos. Entonces, el Tren de Aragua reaparece para recuperar el poder. Después de la captura de Satanás, del duro golpe que se le dio a esta organización, el Tren de Aragua se ha posicionado en diferentes localidades donde estas personas tenían el control del tema del microtráfico, de las extorsiones. Alias Niño Guerrero, desde la clandestinidad, ordenó a alias Osmer, su hombre de confianza preso en una cárcel colombiana, recuperar de nuevo el Amparo. Entonces Osmer, cuentan los investigadores, llamó a sus cómplices en Venezuela para que llegaran a Bogotá. Desde el exterior generan el relevo generacional de medida que se va capturando, va mandando personas de su confianza o perfiles, que es lo que nosotros estamos ahorita trabajando muy fuerte con migración, con Interpol y por ejemplo nuestra Policía Judicial de Inteligencia para detectar esas personas que están llegando a los territorios. Lo cierto es que aparece uno o dos generando unas acciones en reemplazo de los que se están yendo. Aseguran los investigadores que además alias Niño Guerrero ofreció una recompensa de cerca de $5.000 a sus hombres por asesinar a alias Satanás. Mientras las dos bandas se disputan Bogotá y la policía extrema las medidas para combatirlas, los ciudadanos son arrinconados por la extorsión. Ellos dicen que son el Tren de Aragua y los Satanáses, entonces son los mismos que siempre han estado
acá en la zona, o sea, la mayoría son venezolanos. Cada establecimiento tiene una cuota distinta, entonces la gente ya sabe que tienen un link y consignan a ese link. Los extorsionistas han llegado al máximo descaro. Y ellos entran a X establecimiento y piden una gaseosa, un jugo o qué sé yo, algo de tomar, y pues se da de cuenta uno es porque ellos hablan como si nada, o sea, empiezan a hablar de X persona, no pagó, si pagó, vaya búsquelo. Pero ¿por qué el Tren de Aragua y Satanás se disputan en el barrio El Amparo, una pequeña zona de Kennedy en Bogotá? La policía tiene una hipótesis. Para ellos fue atractivo el zona de bares, de prostitución, de pagadiarios, de hostales, de facilidad de pronto instrumentalizar también a la gente allí, y para ellos fue atractivo comenzar a llegar a generar que para alguna acción económica, para trabajar, les tenían que pagar X cantidad de dinero, y esa X cantidad de dinero no era exorbitante, comenzaron de 50, 20 mil, 100 mil pesos, que eso a la sumatoria de los negocios que comenzaron allí a empoderarse generaba una gran economía para esa estructura criminal. Cuenta la Policía de Colombia que muchos narcotraficantes, integrantes del Tren de Aragua, que estaban siendo ya buscados, por lo menos en Colombia, en Bogotá, están saliendo hacia Estados Unidos y allí están implementando este régimen del terror, de la extorsión y del crimen. Por eso ya hay una alerta, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos. Incluso nos han revelado que varias autoridades y agencias de inteligencia de los Estados Unidos han llegado ya a Colombia para analizar la situación, para entender cuál es el motivo y cómo atacar este Tren de Aragua. También nos han contado que estas mismas agencias de inteligencia, por lo menos el FBI, va a viajar a varios países para recaudar información y así poder atacar en Estados Unidos al Tren de Aragua. En la expansión criminal del Tren de Aragua siguieron Ecuador y Perú. Los grupos de crimen organizado buscan nuevos mercados, buscan nuevas rentas y pues, y sobre todo en el caso de los grupos venezolanos, cuando Venezuela estaba viviendo una emergencia humanitaria compleja donde no había dinero, no había nada, no había a quien robar, no había a quien secuestrar. Entonces este grupo empezó a buscar otras formas para conseguir renta, para conseguir dinero. En Perú la historia del Tren de Aragua empezó con un asalto y ya va en minería ilegal. Nos lo cuenta Stephanie Medina de Latina. La primera vez que se mencionó al Tren de Aragua en el Perú fue en agosto del 2018, cuando la División de Investigación de Robos de la Policía capturó a 5 ciudadanos venezolanos que planeaban asaltar un banco en un centro comercial al norte de Lima. Entre los detenidos se encontraba Edison Agustín Barrera, alias Catire. ¡Es el Amparo! Hoy preso en un penal de la ciudad y con un amplio prontuario en sicariato y extorsión. El asesinato de su hermano fue lo que lo motivó a cobrar venganza y con ello huir de su natal Venezuela. Con la llegada de Catire se encendieron las alertas de las autoridades peruanas, pues el Tren de Aragua había llegado al Perú. Jordaví Alfonso Ascanio. ¿Edad? 23. ¿Nacionalidad? Venezolano. Muchos de los miembros del Tren de Aragua que ingresaron por la frontera norte no han perdido la oportunidad de penetrar en economías criminales que pueden traer más ganancias ilícitas, a costa de sangre y fuego. Mira este largo, mira esta mini UCI. Ahora sus sicarios, vigilantes y líderes también están en la minería ilegal. El tema de las extorsiones se ha centralizado en Trujillo porque está vinculado también al problema de la minería ilegal. Ya tenemos Patás, por ejemplo, donde ya prácticamente la delincuencia ha tomado las minas. A 18 horas en auto desde Lima se encuentra Patás, una alejada localidad al norte del Perú, donde la actividad minera se ha incrementado en los últimos años. Actualmente más de 100 asociaciones se dedican en esta zona a la extracción de oro, mientras algunas intentan formalizarse, otras operan en la absoluta ilegalidad. En Patás, por cierto, la comisaría más cercana está a 3 horas de camino y a causa de esta aparente ausencia del Estado, desde el 2022 se han producido enfrentamientos por el control de la extracción ilegal de oro entre bandas como la peruana Los Pulpos y el Tren de Aragua. Entre noviembre del año pasado y fines de enero, mineros ilegales que estarían vinculados a estas organizaciones criminales atacaron las instalaciones de la minera Poderosa y han asesinado a 10 trabajadores en un ataque con explosivos. Fácil, el Tren de Aragua está entrando también en minería ilegal en el Perú y es un factor de aceleramiento de la violencia en disputa por la minería ilegal. Cada vez más fuerte, hay presencia en el norte y cada vez eso se va extendiendo.
El último 2 de diciembre, mineros ilegales que estarían vinculados a estas organizaciones criminales atacaron las instalaciones de la minera Poderosa y asesinaron a 9 trabajadores en un ataque con explosivos. El último caso ocurrió el 18 de enero, cuando el cadáver de Santos Guillermo Sánchez Vera, empresario vinculado a la minería, fue hallado en la zona de Santiago de Chuco con un siniestro mensaje en el cuerpo. Esto te pasa por no pagar completo. Por él habían pedido $10 millones de rescate. Se supo que solo pudo pagar $1,5 millones. Hay muchísima gente mafiosa que los trata de sacar a los antiguos mafiosos para reemplazarlos por ellos, y otra gente entra. El Tren de Aragua le da un poco una visión más sistémica a todo eso, ¿no? Porque ya es una organización más grande y que puede ejercer violencia con mayor profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal en el Perú mueve hoy más recursos económicos que el narcotráfico y genera unos $7.000 millones al año en pérdidas al país. Quizá por eso se entiende por qué el Tren de Aragua ha puesto la mira en Patás, un lugar donde operan 3 de las 5 empresas auríferas más rentables del país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal mueve más recursos económicos inclusive que el narcotráfico y genera pérdidas que pueden llegar hasta los $7.000 millones anuales en el país. Quizá sea por eso que el Tren de Aragua ha puesto la mira en Patás, lugar donde operan 3 de las 5 empresas auríferas más rentables del país. Las fronteras son porosas para el Tren de Aragua. Su ruta sigue en Bolivia, como nos lo cuenta Nicolás Cisneros de Unitel. Nos encontramos en Desaguadero, Bolivia, frontera con Perú, a 115 kilómetros de la ciudad de La Paz. Según las autoridades, aquí inicia la ruta y desde aquí opera el Tren de Aragua en Bolivia. Bolivia tiene casi 7.000 kilómetros de frontera que comparte con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Esto fue aprovechado por la banda criminal venezolana. En territorio boliviano, el Tren de Aragua inició su actividad delictiva con la trata y tráfico de personas. La mafia venezolana en la actualidad tiene fuerte presencia en las fronteras bolivianas, según la policía. El Tren de Aragua está en una fase de intentando conocer el territorio, pero ya pasando a lo que sería el asentamiento, ¿no? En fila india, corriendo en horas de la madrugada, 2, 4 de la mañana, se ingresan a este hostal, el Inca. Aquí opera. Ahí se quedan los venezolanos y los extranjeros. Informantes que trabajan con la policía boliviana hablaron con la Alianza Informativa Latinoamericana. Ellos conocen quién sería el líder que maneja el Tren de Aragua en Desaguadero. Pepe lo conocen, es parte de la organización criminal, los recibe, los recluta y los manda al lado boliviano. Los obliga a vender. Según las investigaciones de las autoridades judiciales y policiales de Bolivia, las mujeres venezolanas llegan al país en tránsito y su destino es Chile, donde son víctimas de explotación sexual. Esta es la declaración de una mujer que fue rescatada de la mafia venezolana y actualmente se encuentra en territorio nacional. La otra modalidad es la captación. En Bolivia existen cabecillas o encargados del Tren de Aragua. Según el informante de la policía, los miembros de la mafia se camuflan y se encargan de reclutar a sus víctimas. Y lo hacen en las terminales de buses, en alojamientos de Perú y Bolivia, en las localidades de Pisiga y Desaguadero. Además de la trata y tráfico de personas, aquí empieza la extorsión. Los separan de su esposa y les obligan a vender diciendo que si no vendes no vas a poder ver a tu esposa. Entonces a las mujeres las prostituyen y le dicen si no cumples con esto no vas a poder ver a tu esposo. Según la experta en criminología Gabriela Reyes, el Tren de Aragua en Bolivia busca aliarse con bandas locales o clanes familiares que operan en las fronteras. El Tren de Aragua requiere de servicios que son propuestos y que son dados normalmente por las pequeñas comunidades, ¿no? Es decir, se asocian a, puede ser, liderazgos comunitarios. Bolivia hasta ahora es un país de tránsito. Tras dejar atrás el lago Titicaca, el Tren de Aragua instaló su próxima estación en la ciudad de Oruro. Posteriormente termina este trayecto en la localidad de Pisiga, que es frontera con Chile.
Villa Dorina, en la periferia de la ciudad de Oruro. Hasta este lugar se traslada el tren de Aragua para subalquilar viviendas, esconder a sus víctimas y luego llevarlas a la frontera con Chile. Una explotación de carácter sexual y comercial, también a mendicidad forzada. En enero de este año, por primera vez, el tren de Aragua es asociado a un asesinato en Bolivia. Vladimir Alejandro, sindicado de integrar la mafia venezolana, fue torturado, golpeado y asfixiado. Su cuerpo fue mutilado para transportarlo en una valija que fue encontrada en un terreno baldío el 9 de enero. En el inicio de las investigaciones, la policía boliviana detuvo a 4 venezolanos como sospechosos de estar involucrados. De que esta muerte se debe por una competencia de mercados para la trata y el tráfico de personas que utilizaban a Bolivia como un país de tránsito. La víctima era buscada en Texas, Estados Unidos, por un accidente de tránsito que dejó 8 venezolanos muertos en mayo de 2023. Otro número similar salió huyendo del accidente que se produce en Texas y se establece que quien manejaba este vehículo era precisamente este ciudadano, quien introducía personas desde Chile hacia Bolivia. Tras el primer crimen cometido en una ciudad por el tren de Aragua en Bolivia, se abren nuevas hipótesis. La mafia está vinculada al tráfico de sustancias controladas. A un señor, es lo que comentaba, lo habían obligado a tragar porque dice que su hija estaba en Chile. Entonces él estaba en el grupo, es lo que comentaban, tenía problemas del estómago, ha ido al centro de salud y le han dado algún medicamento, pero él habló de que estaba llevando algo en su estómago. En uno de los celulares de los detenidos por el caso del hombre mutilado y metido en una maleta en Oruro fue encontrado este video. Aquí se ve un ladrillo de cocaína con la marca del delfín, asociada al cartel del Golfo, según las autoridades. Actualmente la actividad principal del tren de Aragua en Bolivia es la trata y tráfico de personas con distintos fines, uno de ellos la explotación sexual. Investigaciones policiales dieron cuenta que hay indicios de relación del tren de Aragua con el narcotráfico. Nacional, esa marihuana que presuntamente la compran en diversas ciudades y posteriormente por el precio que tiene fuera del país lo traslada hasta la República de Chile. Cuando viene algún operativo es como si ellos tuvieran primero la información, desaparecen, termina el operativo, también están ahí. Cae la noche en Pisiga y el tren de Aragua parte para Chile. Pese a los controles, los extranjeros abandonan el país para ser explotados sexualmente, extorsionados y sometidos a esta banda criminal. Según las autoridades bolivianas, el tren de Aragua opera en los principales puntos fronterizos del país, como Perú y Chile. Pisinga en territorio boliviano y Colchane en la región de Tarapacá en Chile son zonas tomadas por el tren de Aragua, cuenta Rona Rizquez. Las zonas de Iquique, Arica, en la región de Tarapacá, o sea, esas son zonas en el Chile donde se identifica incluso en primera instancia la presencia del tren de Aragua y son zonas que han sido controladas por el grupo, sobre todo porque son pasos fronterizos, entonces ellos tomaron el control. Chile es el sitio donde ellos logran tener una consolidación más importante después de Venezuela, o sea, es donde ellos logran establecer una operación significativa que les genera una renta importante y además logran poner en jaque a las autoridades chilenas cuando identifican que están frente a esta organización criminal. Emilio Sutherland, de Canal 13 de Chile, investigó la presencia del tren de Aragua en su país. El primer líder del tren de Aragua llegó a Chile el año 2017 y lo hizo con visa de turista. Años después, por pasos clandestinos, cientos de criminales de esta banda ingresaron al país con armas de guerra, dispuestos a secuestrar, torturar y matar. Regálame este. Detrás de estas imágenes se ve una tortura imposible de exhibir en televisión. Ese video fue grabado en Chile por los propios integrantes del tren de Aragua. Son criminales, auténticos psicópatas que registran sus asesinatos a sangre fría, algo nunca antes visto en Chile. Mira para allá, porque te vas a morir, dame la cara. La historia del tren de Aragua en nuestro país parte con este venezolano, se llama Carlos González Vaca, alias Estrella.
ingresó al país el 2017 con visa de turista. Aquí lo vemos caminando junto a su novia por las calles de Quilpué. En esta escucha telefónica marca territorio ante otros compatriotas que también están haciendo sus primeros pasos delictuales en Chile. Aquí el jefe soy yo, que respete la cuestión ella también. Pero la irrupción masiva de esta megabanda venezolana comenzó el 2021. Ese año, un inmigrante colombiano contó cómo era posible identificar a sus integrantes por los tatuajes. Todos tienen un fusil dibujado. Los que mandan tienen 2 fusiles dibujados. ¿A dónde lo tienen? ¿En qué parte lo tienen dibujado? Lo pueden tener en la espalda o en los brazos, en las piernas. En interceptaciones telefónicas, los integrantes del Tren de Aragua se jactaban de lo fácil que resultaba ingresar a Chile y esconder su pasado criminal con nombres y documentos falsos. En su jerga delictual, el chapeo. ¿Estás chapeado? Sí, claro. ¿Y no te salió nada? No, todo bello. Poco a poco la policía detectó a integrantes del Tren de Aragua en diferentes regiones de Chile, importando delitos brutales. Por lo claro que lo que mueve el sistema duro, fuerte con los chilenos en Viña del Mar, somos nosotros. Los negocios ilícitos de este tren rápidamente se multiplicaron en Chile. Este es un mensaje recibido por el jefe de una célula en la ciudad de Iquique. Agradecido que tú estés ahí, mil bendiciones, hermano. Cuídese mi bandera, que por aquí yo también lo voy a poner a facturar para su familia, yo. Aquí todos vamos a comer CEU. Aquí comenzaron con la explotación sexual y el tráfico de drogas. En Arica, el alcalde denunciaba con espanto las huellas del crimen organizado. Cuerpos de personas calcinadas adentro de los autos, cuerpos dentro de maletas en la frontera chileno-peruana. Una célula del Tren de Aragua, conocida como el Grupo Los Gallegos, ubicó su centro de operaciones en el Cerro Chuño de Arica. Traficantes colombianos y chilenos fueron desplazados a sangre y fuego. No tenían ningún temor en asesinar, no tenían ningún temor en extorsionar de manera directa y la verdad es que se fueron apropiando de distintos lugares dentro de nuestra región y de nuestra ciudad. ¡Policía! Detectives encubiertos vivieron durante meses en el Cerro Chuño y permitieron descubrir la identidad de quienes encabezaban esta facción. Aquí se realizaron varios allanamientos con resultados dramáticos. Encontramos efectivamente aquello que veníamos a buscar, más de 10 armas, granadas, municiones, un cadáver que es probable que no sea el único. Se trataba de un integrante del mismo grupo, de 21 años, venezolano, asesinado por transgredir la disciplina impuesta por los líderes. Para allá. Vamos a matar, hermano. Vamos a matar. Por favor. Camina para allá. Porque te vas a morir. Dame la cara, porque te vas a morir. Mervin Fagundes Garrido, encargado de los dineros del tráfico de drogas y la trata de personas con fines de explotación sexual, logró escapar de los primeros allanamientos, pero al poco tiempo, al volver a Arica, fue arrestado. ¡Ay, Dios! En Chile, este tren criminal recorrió más de 3.000 kilómetros desde el norte hacia el sur. Se instaló en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt, entre otras ciudades. ¡Policía! ¡Policía! En Quilpué, Estrella, uno de los primeros del tren en pisar Chile, se presentaba como un vecino tranquilo. Tenía un departamento modesto, un auto, una moto y encabezaba un negocio de reparto de comida como fachada. Su verdadero negocio era un negocio ilícito, despiadado. Así es, hermano. Un solo tren, un solo rostro. Entre los teléfonos incautados aparecían con frecuencia mensajes alabando a Estrella. Eres alto criminal y alto asesino con el cuchillo también y te entrompas bandera. Carlos González Vaca fue detenido en marzo del 2022. El fiscal regional de Tarapacá señaló que este hombre manejaba todo tipo de negocios ilícitos en la frontera. Controlando de esta manera el tráfico de migrantes, también controlando el tráfico de drogas, participando él personalmente de algunos delitos como de secuestro. Tiempo después, la policía interceptó una llamada telefónica de una expareja de este sujeto, quien deslizó la posibilidad de que él fuera rescatado de la cárcel por orden del Niño Guerrero, máximo líder de esta mega banda internacional. Estrella era la mano derecha de Guerrero, porque movía
millones y millones de dólares semanales. Junto con Estrella, también fueron detenidos otros 11 criminales. En Santiago, uno de los negocios ilícitos preferidos por el Tren de Aragua ha sido el secuestro extorsivo de pequeños empresarios y comerciantes. Cuando vemos el origen del Tren de Aragua y cómo esta organización se hizo fuerte, fue manejando finalmente el penal donde estaban recluidos en Tocorón. Y eso es algo que en nuestro país no ha pasado y no puede pasar por la implicancia de seguridad nacional que tendría. Según fuentes policiales, a Chile ingresaron cerca de 400 integrantes del Tren de Aragua. De estos, hay más de un centenar detenidos. Algunos de ellos fueron hostigados por reclusos chilenos en una cárcel del norte del país. La reacción del resto de la banda en libertad fue impactante. Todo aquel que se vuelva loco con Zeus, Yolo y Águila, hermano, lo que está en Iquique, bueno, sabemos cualquier cantidad de hermanos que estamos unidos en la calle, que estamos en contra de esa locura que están haciendo en ese móvil y bueno, vuélvanse locos, que se van a morir todito. El fiscal nacional reconoce que investigar este tipo de bandas extranjeras representa un nuevo desafío. Pero lo que no nos había ocurrido es que tuviéramos que investigar fantasmas. Dejan huellas dactilares que no podemos identificar, dejan rastros de ADN que tampoco podemos cotejar, dejan fotografías, si las tenemos, que no podemos comparar. El fiscal nacional también reconoce que se debe hacer un mea culpa. Lamentablemente no los vimos venir y hemos tenido que irnos adecuando sobre la marcha, ¿no? Es quizá parte del fenómeno de la globalización y no lo habíamos enfrentado con la seriedad que meritaba. El principal líder de esta banda criminal en Chile, Carlos González Vaca, alias Estrella, permanece detenido y arriesga una condena de más de 200 años de cárcel. Pero esta banda sigue sus operaciones. En los últimos días se encontraron casas de tortura en la capital y también cuerpos de personas ejecutadas, amarradas, como acostumbra el Tren de Aragua. En Chile hoy habrían en territorio nacional más de 250 integrantes de esta banda que están libres, en su gran mayoría no identificados. En la jerga policial son denominados fantasmas porque transitan sin documentos, no registran huellas dactilares ni tampoco se conoce su prontuario delictual. En Chile, en definitiva, el Tren de Aragua es un peligro latente. El reto de las autoridades en América frente a esta organización criminal es grande, pero debe partir de una premisa: no criminalizar la migración venezolana. Independientemente de que el Tren de Aragua sí ha seguido la migración venezolana, sí ha utilizado la migración venezolana, o sea, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los migrantes y lo que son los delincuentes. O sea, son dos cosas diferentes. Yo creo que no se debe criminalizar la migración, no se debe estigmatizar a los venezolanos porque hay un grupo de crimen organizado venezolano que se ha expandido por América Latina, porque todos los países o casi todos los países tienen grupos criminales. El crimen organizado es una cosa que es casi que una transnacional que opera en el mundo entero en redes, y esto no tiene nada que ver con una nacionalidad específica. El mapa de la presencia del Tren de Aragua en América y su extenso portafolio criminal, documentados con disciplina investigativa por Ronald Rísquez en su libro, muestran un poder criminal que debe ser atacado. Pero más allá de que esa banda haya usado el dolor de la migración venezolana para expandir sus crímenes, las autoridades no pueden perder la lupa en el objetivo: perseguir al Tren de Aragua.